Buenas tardes, qué bendición que somos familia, qué bendición que somos iglesia, qué bendición ser parte del pueblo que ha sido comprado por la sangre del Señor, el rebaño de Cristo. Gracias a Dios que somos la grey de Dios. Bueno, vamos a entrar hoy día en la tercera y última parte de nuestra serie La fe que resiste. Y quiero empezar con una historia de la vida real. Un cazador que se encontraba de safari en África quedó sobresaltado por el fuerte chillido de un ave. Y cuando él se acercó lo suficiente como para poder verla, se capturó la escena. Esta ave estaba revoloteando frenéticamente alrededor de su nido. Perplejo y sin poder entender lo que estaba contemplando, de repente notó que una inmensa serpiente estaba trepando por el tronco del árbol hacia el nido de dicha ave. Ahora, el cazador tenía un buen rifle y él fácilmente pudo haber ayudado al ave, apuntaba y se la tiraba abajo, la serpiente. Pero tan interesante era el drama que estaba contemplando delante de sus ojos, así que siguió mirando para ver lo que estaba ocurriendo. De repente, el ave se quedó completamente callada y se alejó del nido. La serpiente seguía ascendiendo. Todo parecía que la serpiente iba a tener un delicioso almuerzo, comida gratis sin ningún tipo de resistencia. Pero conforme el reptil se acercaba al nido, esta ave voló y regresó con una hoja en su pico. Y a través de su instinto maternal, cubrió con dicha hoja a sus bebés y voló hacia otro árbol. El horrible reptil asomó la cabeza y cuando estaba a punto de atacar, se quedó congelada como si hubiese estado en la presencia de un enemigo. Silenciosamente se dio media vuelta hacia abajo y desapareció. De vuelta en el campamento, este cazador estaba relatando la victoria del ave a unos nativos africanos. Y ellos se reían y por la victoria del ave, porque conocían los detalles. Y le dijeron, señor cazador, esa hoja es extremadamente venenosa para esa serpiente. A veces nosotros pensamos que nuestra fe es endeble como una hoja. Pero la palabra de Dios nos revela que tu fe es un escudo en contra de los ataques de nuestro enemigo, la serpiente antigua, el diablo. Y vamos a ver eso hoy día justamente. Vamos a regresar a nuestra escritura en 1 Pedro, el capítulo 5, los versículos 8 y 9. Sean sobrios, estén alertas. ¿Por qué? Porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, resístanlo estando firmes en la fe. Sepan también que los mismos padecimientos les están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo. Y vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo está alertándonos aquí acerca de una amenaza latente. Está hablando acá acerca de un peligro real para los creyentes, que Satanás anda suelto, está vivo y activo en el planeta Tierra, y anda rondando la tierra buscando a quien devorar. Eso es, su labor es hurtar, matar y destruir. Pero Pedro no solamente nos muestra acá el problema, sino que también, aparte de la amenaza satánica, nos habla acerca de la solución de Dios. Y la solución de Dios, obviamente, es resistir al diablo firmes en nuestra fe. Entonces, hoy día lo que pretendo hacer es profundizar en primer lugar en cuanto a la naturaleza de nuestro enemigo, pero también al mismo tiempo profundizar con respecto a la naturaleza de la solución de Dios. O sea, vamos a conocer un poquito más profundamente, vamos a ganar mayor entendimiento acerca de quién es el diablo, cuáles son sus títulos y cuál es su actividad, pero al mismo tiempo vamos a conocer mejor cuáles son nuestras armas, las armas espirituales que Dios nos ha dado a nosotros, porque ninguno de los hijos de Dios se encuentra indefenso con respecto al enemigo. Es más, el Señor nos ha dado a nosotros autoridad para pisar sobre serpientes, escorpiones, sobre todo poder del diablo, y nada nos debe dañar. Entonces, ganar ese entendimiento nos va a dar a nosotros una posición ventajosa. Vamos a ver algunos de los títulos del diablo para poder entender su actividad de una mejor forma. Satanás es una palabra
universalmente conocida. Viene del griego satana y del hebreo ha-satán. Y significa el acusador. Y se refiere a nuestro oponente y enemigo. Es decir, esta descripción de él en la Escritura nos muestra que nuestra fuente de oposición espiritual proviene de él. O sea, él se opone a Dios, a la causa de Dios, pero también se opone a nosotros. En otras palabras, el mismísimo diablo está en tu contra. Y eso es lo que tenemos que entender desde el principio. Yo me acuerdo cuando era niño, y era mi primer año en el colegio. ¿Ustedes se acuerdan? Y eso ocurrió en el año 1966, me parece que fue. Ya unos 40 años de haber acabado el colegio, pero bueno. Y me acuerdo, el primer día de clases yo veía un montón de niños llorando. Niños vomitando. O sea, ir al colegio para ellos era una experiencia traumática. Yo estaba tranquilo, estaba con mi mamá, estaba tranquilo. Pero tan pronto como llegué al patio del infantil, ¿no? Mis primeros días de clase y de repente vienen un par de chicos de primero de primaria que yo ni siquiera conocía y me agarraron a golpes y me rompieron la nariz. Y yo lo que yo me acuerdo es que estaba en el piso, tirado, llorando, sangrando. Ese día supe que yo sabía que había alguien que me odiaba. Solamente que no tuve la revelación de quién era, ¿no? Ese es Satanás, que usa gente. Ok, entonces, ese nombre nos indica que él es nuestra fuente de oposición espiritual. Satanás es una persona y una fuerza contraria a nosotros. Es un espíritu caído que se nos opone a nosotros. Y vamos a ver un poco más sus títulos. Volviendo a 1 Pedro 5, 8 y 9. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. La palabra adversario viene del griego antidikos y significa oponente legal. Justamente adversario. Nuestro acusador judicial es como el fiscal en una corte. O sea, el diablo siempre tiene el dedo acusador señalándonos, siempre nos quiere condenar, lanza condenaciones en contra de aquellos a quienes han sido justificados por la fe en Cristo. Él está en contra de tu justificación. Él quiere condenarte. Y en segundo lugar, la palabra diablo, del griego diabolos, esto se deriva del griego diabalo. Es una palabra compuesta. La primera componente, dia, significa penetrar, atravesar, a través. Y la otra componente, balo, significa tirar o lanzar algo. Y hemos estado diciendo las semanas pasadas que el diablo nos tira cosas. Nos tira pensamientos, nos tira imágenes, nos lanza cuadros mentales a cada uno de nosotros. Pero la intención de toda esta actividad es lanzar algo a ti una y otra vez hasta que penetra. O sea, él no se rinde. Eso es lo que él hace cuando te tira pensamientos continuamente. Te lanza esas ideas, esos pensamientos negativos, esos cuadros mentales una y otra vez. Y su título es una excelente descripción de lo que él hace, porque él es el diablo. Y entonces voy a resumirlo de esta forma. Satanás ataca tu mente. El diablo monta un continuo ataque directamente en contra de tu intelecto. Pensamientos van, pensamientos vienen, pero no todos convienen. Pero algunos de ustedes con ellos se entretienen y por eso la iglesia ya no vienen. Ya saben, hemos estado hablando acerca de esas cosas. Entonces, estos son los títulos de su actividad. Él nos lanza cosas y frente a eso tenemos que saber cómo resistirlo. Entonces, vemos acá varios aspectos de su ataque. Y yo diría de esta manera, lo diría así. Frente al adversario antidicos, necesitamos adoptar una firme posición en contra de él. O sea, el diablo ya te puso contra ti, ¿ok? Nosotros le ponemos una contra mayor. Y frente al diablo, diabolos, necesitamos abrazar una actitud de resistencia. Esto es muy importante. Ya sabemos cuál es nuestro enemigo y ya sabemos cuál es la actitud que debemos tener ante él. Entonces, también necesitamos entender cuáles son sus tretas y resistirlas. En Efesios, el capítulo 6, en el versículo 11, el consejo de Dios es vístanse de toda la armadura de Dios a fin de que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es interesante que esa palabra acechanzas o artimañas, cuando hablamos de las tretas o maquinaciones del enemigo,
Viene del griego metodeias. Esta también es una palabra compuesta. La primera componente es meta, que significa con, y la palabra odos se refiere a un camino. Entonces, metodeias significa con un camino. Esto significa que Satanás tiene un método. La palabra metodeias es la raíz de la palabra método. El método que el diablo utiliza para venir en contra tuya es buscar un camino u otro camino contra el que pueda penetrar o romper la barrera de resistencia y tener acceso a tu mente y controlarla, nublarla, intoxicar tu entendimiento, si se puede decir así. Entonces el diablo siempre viene por un camino. Ese es el camino que él utiliza para atacarte. Siempre conduce a tu mente. Quiere penetrar, quiere poseer, quiere capturar tu mente. Son sus intentos de penetrar nuestro intelecto. Así que él quiere penetrar en tu mente. ¿Para qué? En primer lugar, para sembrar una semilla, para que ésta se convierta luego en una imaginación que aterriza siendo una acción. Semilla, imaginación y acción. Entonces, ya conociendo que tenemos un adversario espiritual, conociendo de que Él es un acusador, conociendo de que Él nos lanza o tira cosas, entonces necesitamos ver con mayor detenimiento cuál es el proceso en el cual Él nos ataca. Y el apóstol Pablo describe esto en 2 Corintios 10, los versículos 3 al 5. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Hemos dicho que la buena batalla de la fe no es una pelea que se pelea con puñetes ni con patadas. Es una pelea espiritual, es verbal, se lucha con palabras. Porque las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios. ¿Cuántos saben que las armas de Dios son mayores que las armas del enemigo? Porque la Biblia dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, nuestras armas son las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Esa palabra se encuentra en un contexto que significa fortalezas mentales. Capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez. Tiene que ver con pensamientos de orgullo. ¿Cuántos saben que el primer orgulloso de la historia fue Satanás? Toda altivez que se levanta contra, y hemos dicho que Satanás se opone primero a Dios, que se levanta contra el conocimiento de Dios, o vamos a decirlo de esta forma, contra la palabra de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, nuestras armas tienen la capacidad para derribar esos pensamientos altivos que se levantan en contra de la palabra de Dios y los sujetamos a la obediencia a Cristo, que es el verbo, que es la palabra, Él es el logos. Vemos el ataque, pero tenemos acá la solución. Pero Pablo nos describe acá cómo funciona todo este proceso, sea que nos hayamos dado cuenta o no. En ese pasaje de 3 versículos se nos dan los 4 pasos del proceso que Satanás utiliza para entrar en tu mente y crear malos hábitos en tu vida. Número 1, todo empieza con un simple pensamiento. Pensamientos van, pensamientos vienen, pensamientos te entretienen. Y ya saben el resto de la historia. Luego ese pensamiento contradice algo que Dios dijo en su palabra, o sea, se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo tercero se convierte en una imaginación. Tú comienzas a pensar en eso, en ese cuadro mental que el diablo te propone. Comienzas a meditar, comienzas a morar más y más en ese escenario, comienzas a habitar en tu mente, en esa situación, se vuelve parte de tu pensamiento y finalmente, si eso persiste allí, número 4, se convierte en una acción. Y normalmente este tipo de acciones, una vez que cruzas la línea, no es una acción aislada, es por ejemplo cuando una persona explota y se llena de ira y derrama el contenido de su hígado, no lo hace una sola vez, comienza a hacerlo una y otra vez y se vuelve un hábito. Entonces vemos cómo Satanás trabaja para atraparnos en malos hábitos y estilos de vida que no son agradables a Dios. Ahora, hablando acerca del diablo como el diablo, el diabolos, el que nos lanza cosas, hay 3 tipos de pensamientos, 3 categorías de pensamientos que el diablo nos lanza. En primer lugar, él nos lanza pensamientos en contra
de nosotros mismos, en contra de ti mismo. Me acuerdo cuando recién empecé mi vida cristiana, el diablo comenzó a atacarme. Me llovían pensamientos y yo no sabía nada acerca de resistir al enemigo. Y sí sabía que el diablo existía, pero no sabía cuál era su método. No sabía que él apuntaba hacia mi mente. Entonces venían un montón de pensamientos de indignidad que menoscababan, pensamientos, cuestionamientos con respecto a mí mismo. Y yo sufría mucho, no sabía cómo resistir esto hasta que un hermano que es miembro de Verdad y Libertad, Federico, que me ayudó mucho en mis primeros días, él me dijo, esos cuestionamientos no vienen de Dios, es el diablo que te quiere desestabilizar. Y a partir de ahí mi vida cambió. Un segundo tipo de pensamientos que el diablo nos lanza son pensamientos en contra de Dios. Hay muchos que culpan a Dios. O sea, de repente se murió un ser querido, tú oraste por ese ser querido, no se sanó. No me gusta decir Dios no lo sanó porque ya en la cruz Jesús nos sanó a todos, pero no recibió su sanidad por una u otra razón y la persona se resiente en contra de Dios. Y el diablo, por supuesto, te ayuda, ¿no? Y te amargas, te resientes en contra de Dios, o pensamientos en contra de Dios, o pensamientos en contra de la palabra para sacarte de la fe, para meterte en incredulidad, etc. Pensamientos en contra de Dios. Y lo tercero, que es muy popular en las iglesias, es pensamiento en contra de otros. Y eso es lo que causa divisiones en las iglesias. El diablo te siembra una semilla, un pensamiento. Así que tu esposo esto con esta, ¿no? O de repente la hermanita me miró mal. O no me saludó. O no vino el domingo al servicio. O sea, no se puede confiar en esa persona. Esa persona no es sincera. Cuidado, esas cosas causan divisiones. La Biblia dice que Dios aborrece a aquel que produce discordias o que siembra discordias entre hermanos. Entonces tenemos que aprender a filtrar esos pensamientos. Hay que cerrar nuestra mente a todo lo que el diablo nos lanza. Y para frenar al enemigo, Dios nos ha dado un arma defensiva. Es decir, la Biblia sigue diciendo que podemos resistirle a él firme en la fe. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más. Vamos a profundizar más en la naturaleza de la solución de Dios. ¿Se acuerdan de la serpiente, el nido, el ave y la hoja? Bueno, la Biblia nos enseña que la fe es como un escudo. Efesios capítulo 6, versículo 16. En todo, levantando el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas incendiarias, otra traducción dice, dardos de fuego del maligno. La palabra griega para escudo acá es thureos y significa puerta. Cuando habla del escudo de la fe, se usa la palabra puerta. Esa palabra tureo se refiere a una puerta que era bastante ancha y bastante larga. Ahora, el escudo que formaba parte de la armadura del soldado romano justamente tenía forma de puerta y las dimensiones de una puerta. Era lo suficientemente grande como para cubrir todo el cuerpo. Era del tamaño de la puerta de una casa, era grande, era rectangular y los soldados llevaban este escudo en combate. Lo bueno que era liviano en peso y lo llevaban delante de ellos y era tan alto como el soldado, el hombre simplemente se escondía detrás de él. Ahora, esta pieza de armadura, porque la armadura del soldado romano del primer siglo tenía 7 piezas, pero en particular esta armadura representa nuestra fe. Por eso se le llama el escudo de la fe, porque la fe funciona como un escudo. Estamos hablando de la fe que resiste. Y bueno, cuando hablamos acerca de resistir al diablo y estar firmes en contra de él, no hay mejor arma defensiva que el escudo de la fe. Ahora, entendamos la naturaleza de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aunque la fe se produce en nuestro hombre interior por recibir la palabra, sin embargo, la fe es lo suficientemente grande como para proteger todo nuestro cuerpo de los ataques del enemigo. No importa lo que él nos lance, el escudo de la fe es mucho más efectivo que las armas que el diablo nos lanza. Sería injusto de parte de Dios que nos dé un arma que no es suficiente como para poder resistir al enemigo. Y cuando la Biblia dice que no hay tentación, no hay problema tan grande que no sea humano, que no podamos resistir
Así que el escudo de la fe puede resistir efectivamente cualquier ataque satánico. Ahora, hablando acerca de la armadura del soldado romano, el escudo de la fe era la pieza más grande de las 7, si se puede decir así, y era una de las piezas móviles, a diferencia de otras piezas que estaban fijas. Por ejemplo, el yelmo protegía únicamente la cabeza, era una pieza fija, tenías que dejarlo ahí. Luego hablamos acerca de la coraza, que representa la justicia, te protegía el pecho y los órganos vitales. Y luego cuando hablamos acerca del calzado, te protegía los pies y un poco las piernas. Eran piezas fijas, eran piezas móviles diseñadas para proteger un área en particular a la vez. Sin embargo, el escudo era móvil y tú podías proteger todo tu cuerpo, cualquier parte de tu cuerpo, escondiéndote solamente detrás de él. Ahora, la Biblia nos dice que debemos levantar el escudo de la fe y que este escudo es capaz de apagar o extinguir todos los dardos de fuego del maligno. Estamos hablando acerca de flechas incendiarias o dardos de fuego del maligno, que son como misiles flameantes que él nos dispara. Entonces, un dardo de fuego es un misil flameante o incendiario que Satanás nos dispara. No solamente nos dispara cuadros mentales, también nos dispara dardos de fuego. Y cuando nosotros leemos eso, ¿no? Dardos de fuego, inmediatamente nuestra mente se conecta con esos pequeños dardos que tenemos, que usamos para afinar la puntería en un tablero circular o un blanco ahí en la pared y lanzamos darditos, ¿no? Pero interpretar la Biblia así es incorrecto, porque tenemos que ser históricamente correctos, tenemos que ser geográficamente correctos, tenemos que meternos en el mundo de la Biblia para poder comprender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se está remitiendo aquí a una analogía que fue tomada del mundo antiguo. Y esto se los voy a explicar en un momentito, pero vamos a seguir hablando primero acerca del escudo, luego vamos a hablar acerca de las flechas o de los dardos. Ahora, la fe, que funciona como un escudo, puede detener aún la más grande artillería pesada de Satanás. La Biblia habla acerca del día malo. Entonces, nuestra fe como escudo resiste exitosamente toda la artillería pesada del enemigo. Ahora, tu fe depende enteramente de la palabra de Dios. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, entonces estás en desventaja. Si tú descuidas el estudio de la palabra, entonces tu fe va a empezar a debilitarse y va a empezar a tambalear y tu escudo va a caer al suelo y vas a quedar como como víctima o como abierto a los ataques del enemigo. Entonces, si no hay palabra, no hay fe. La presencia o ausencia de fe es determinada por la presencia o ausencia de la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios y la fe son inseparables. Donde no hay palabra, no hay fe. Y yo quisiera decirlo de esta forma. La resistencia de tu escudo de fe depende del nivel de revelación que tengas de la palabra de Dios y del tiempo que pasas edificando tu espíritu al orar en lenguas. O sea que el escudo de la fe, la firmeza del escudo de la fe, donde posee su plena habilidad o efectividad para apagar esas flechas incendiarias, depende enteramente de la palabra y del espíritu. Ahora, el escudo romano estaba adelantado para su época y estaba hecho de múltiples capas de cuero. Usualmente tenían 6 capas de cuero tomadas de la piel gruesa de un animal, que estaban pegadas la una sobre la otra, y estaba todo esto apoyado sobre una pequeña base de madera. Estas capas, la una sobre la otra, creaban tal barrera que era tan fuerte como el acero. Este escudo era muy efectivo repeliendo las flechas del enemigo. Y la fortaleza de esta pieza de la armadura romana no estaba en su peso, en su espesor o densidad, sino en las capas que lo conformaban. El escudo era laminado y para ser más efectivo era fabricado de tal forma que fuese muy ligero. Era ligero, era liviano, era duro, era fuerte y era durable. Y debido a su tamaño y su forma rectangular, esos escudos se podían alinear uno tras otro de tal manera que muchos escudos podían formar una muralla impenetrable. Entonces, lo que hacían los soldados de la segunda fila era levantar sus escudos encima, esto es por encima de sus cabezas, cubrían a los soldados de la primera fila y hasta la última, y ellos creaban algo que era semejante
al caparazón de una tortuga. Esa era la famosa formación tortuga. O sea, imagínate, tú vas al campo de batalla y tienes al frente una tremenda masa de soldados que viene contra ti. Y lo que están ahora haciendo es emplear el poder del arco y de la flecha. Pero no es una flechita aislada que viene por ahí. O sea, miles de soldados, todos disparando flechas al cielo. De repente, no sé si ustedes han visto algunas películas donde hay ese tipo de enfrentamientos. De repente, tú ves miles de flechas que son como una nube que están surcando el cielo. ¿Y dónde crees que van a terminar parando? Encima de tu cabeza. Y por eso el escudo era una tremenda protección. O sea, no importaba si tenías tu coraza bien puesta, o tu yelmo bien puesto, o los zapatos bien puestos. Allí la única protección segura era el escudo encima tuyo. Entonces, el cielo cubría las flechas, estaba cubierto de flechas y miles de flechas disparadas a la vez. El mundo antiguo nos muestra la verdad de que la flecha era un arma muy poderosa. Y la única defensa que tenían los soldados era entonces su escudo. Y Pablo nos enseña aquí, y eso es bien interesante, o sea, cada soldado tenía su propio escudo. Y de la misma forma, cada creyente debe tener su propia fe. La Biblia dice en Habacuc 2:4, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, no por la fe del vecino, sino por su propia fe. Y así como cada soldado tiene su propio escudo, tenía su propio escudo, cada creyente debe tener su propia fe. El justo por su fe vivirá. Y la Biblia nos enseña que tú y yo podemos tener fe y que tenemos fe. Ahora, hay que entender una cosa, ¿no? Somos parte de una iglesia, somos parte de una comunidad. Y cuando vemos esa configuración, o sea, los soldados levantando cada uno su escudo, y aprendemos otra lección allí. Como cristianos no podemos vivir solos. O sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener comunión con otros creyentes. O sea, no hay nada tan bueno como recibir esa fortaleza que viene de rodearnos de gente que tiene mayor fe que nosotros. Así como lo estaba contando, cuando el diablo venía contra mí lanzándome miles de pensamientos que me condenaban, que me degradaban. Y mi hermano Federico, él me ayudó. Eso me fortaleció. Este tipo de cosas te animan. A alguien que ha pasado por aquello que tú estás pasando, gente que te ha precedido. Por eso Pedro nos dice que los mismos padecimientos están sobreviniendo a nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hay gente que ha pasado por eso y ha salido airoso, triunfante. Y eso te anima, te alienta, te inspira. La fe de otros se puede ayudar muchísimo. Entonces, esta formación tortuga nos muestra que esa barrera de juntar nuestra fe con la de otros cristianos nos ayuda a aprender la lección de que podemos estar juntos y no divididos. Ahora, estábamos viendo que la palabra para escudo es tureos, que significa puerta. Y estamos hablando de la fe que resiste. Interesante este pensamiento. La fe que resiste es como una puerta cerrada al enemigo. ¿Pero qué si tú no estás alimentándote de la palabra de Dios? ¿O qué si tú pierdes tu confianza en el Señor? Tu escudo cae. Si tu escudo cae, no hay puerta. ¿Vivirías seguro en una casa sin puerta? ¿Dejarías estacionado tu carro sin puerta? De ninguna forma. Pero hay muchos que viven así. Están abiertos a todo. O más fácil decirlo, están abiertos al ataque del enemigo. Tú puedes tener puertas abiertas en tu vida. Todos nosotros tenemos entradas en nuestra vida, ¿no? Llegamos a los 40 y tenemos entradas acá en el pelo. No me refiero a eso. Pero tú puedes tener una puerta abierta llamada temor. Y Dios te dice que no demos lugar al diablo, que no le abras ninguna puerta al enemigo, sino que la cierres. Si tú no usas tu fe como un escudo para cerrar la puerta a las cosas indeseadas, cualquier cosa se va a meter, se va a colar en tu vida. Acuérdese que el diablo quiere penetrar. Entonces los métodos son diferentes formas. Él viene contra ti por un camino, no puede, busca otro y busca otro hasta que finalmente encuentra tu vulnerabilidad, tu talón de Aquiles. Y por ahí se cuela.
Y de eso hemos hablado anteriormente. Entonces, mucha gente se abre a todo. Viven su vida sin puertas. Por ejemplo, y la semana pasada hablé acerca de Job. Y cómo Job, con su temor, tiró abajo su escudo de la fe y el diablo lo dañó. O sea, el temor abre las puertas al enemigo. El temor le dice al diablo, le envía un mensaje muy claro: bienvenido, Satanás, acá no hay ninguna barricada. Recuerden que el diablo anda por ahí buscando a quien devorar. Él anda por las calles buscando a aquellos que tienen puertas abiertas. Entonces él entra y destruye dichas vidas. Entonces tenemos que aprender a vivir con la puerta cerrada todo el tiempo. Y el escudo de la fe es lo que nos da la habilidad para que podamos vivir libres del temor y de esos pensamientos negativos. Ahora, cuando el diablo nos lanza cosas, hay dos categorías. En primer lugar, los pensamientos negativos pueden venir a ti sin circunstancias negativas. Son solamente pensamientos. Como la tentación de Jesús en el desierto. El diablo le dijo, ¿no? El diablo le mostró, el diablo lo llevó. Y todo estaba acá a nivel de su imaginación, en su mente. Los pensamientos negativos pueden venir a ti sin circunstancias negativas, pero las circunstancias negativas, y eso también es lo que el diablo usa, siempre vienen con pensamientos negativos. O sea, el diablo nos ataca de ambas formas. Pensamientos negativos y circunstancias negativas, pero los pensamientos negativos son siempre parte de lo que él hace. Ahora, hablando otra vez del escudo de la fe, ¿de dónde viene nuestra fe? La Biblia nos enseña que todos podemos tener fe. Romanos 10, el versículo 17, dice así que la fe viene, ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios o por la palabra de Dios. Eso significa que recibimos fe cuando oímos la palabra. Y por eso es una parte muy importante que tú formes parte de una iglesia. O sea, el oír la palabra de Dios te da a ti un escudo de protección en contra del enemigo. El oír la palabra edifica tu fe, edifica tu escudo, así como había capa tras capa de cuero, una encima de otra. De la misma forma, la palabra de Dios edifica una capa sobre tu fe, otra capa sobre tu escudo de fe, por el oír y el oír. La fe no viene por el haber oído, la fe viene por el oír y el oír continuamente. Ah, no, que ya escuché la palabra hace 5 semanas. Bueno, tienes un escudo muy débil. Es un escudo que no es resistente. Es sumamente indispensable que oigas la palabra de Dios predicada y enseñada de manera continua. Ahora, el escudo de fe es una parte muy importante dentro de la armadura de Dios. Y estábamos leyendo que se nos dice que de frente a todo, en todas circunstancias, tenemos que levantar el escudo. Levantar el escudo de la fe porque, en otras palabras, que sea tu fe o el escudo de tu fe que absorba el impacto de esos dardos de fuego que Satanás te dispara. Por eso tu escudo tiene que estar levantado en alto, porque el diablo está disparando. Y hemos dicho que la tentación viene. Sin tu escudo estás expuesto. O sea, tienes que aprender a utilizarlo de la manera apropiada. Y si tú lo levantas, va a absorber cada uno de esos impactos. Ahora, lo que el diablo quiere hacer es colocar en tu mente pensamientos en contra de Dios o en contra de tus líderes, en contra de tus pastores, para que pierdas la confianza en Dios y tu escudo se caiga. Y si tu escudo cae, eres vulnerable a los ataques del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que el diablo nos dispara? Entendamos eso. Vamos a regresar a Efesios 6:16. Dice, en todo, levantando el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas incendiarias. Otra traducción dice, dardos de fuego del maligno. Esos dardos tienen un diseño y un propósito específico. Y son de fuego. En otras palabras, inflaman o tus pasiones o asaltan tus emociones. Y somos atacados en esas dos áreas. Algunas veces es temor, es desilusión, desánimo, turbación. Otras veces es lujuria, es lascivia. Esto es bien interesante porque el fuego es para inflamar, es para incendiar, en este caso, pasiones. Es para invadir tus pensamientos y tus emociones. O sea, el diablo tiene acceso a nuestra mente y nuestra mente también en nuestra alma están las emociones. Entonces el diablo quiere usar tus emociones en contra tuyo. El diablo tiene acceso a nuestras emociones. Por ejemplo, vamos a pensar con respecto a las películas. ¿Cuántos saben que en las películas hay muchas cosas que no son de la vida real? ¿Saben que nuestras emociones no saben diferenciar entre si algo es real o no?
Una vez a un muchacho, sus compañeros le hicieron una palomeada, una mataperrada. Estaban juntos, eran internos en un centro de estudios, y a las 2 de la mañana, mientras este muchacho estaba durmiendo, esos palomillas agarraron, le pusieron una venda en los ojos, y lo sacaron de su cama, lo metieron a la maletera del carro y lo amarraron a los rieles de la vía férrea. O sea, él no veía, pero algo estaban tramando. Entonces, de repente, el tren comenzó a acercarse. Y había 2 líneas férreas. O sea, el tren estaba pasando por la otra, no donde él estaba amarrado. Y los muchachos se alejaron, entonces él sintió que... pum, pum, y comenzó a escuchar el tren. Pero él no sabía que el tren estaba pasando por el costado. Y antes que el tren llegase, murió de un infarto. Porque las emociones de las situaciones irreales son tan reales como de una situación real. Y el diablo quiere explotar esa vulnerabilidad en nosotros. Entonces en las películas tú te metes tanto en la escena que tú sientes y vives la película aunque es algo irreal. ¿A cuánto les ha pasado que están durmiendo profundamente y de repente tienen una pesadilla en la cual están cayendo? De repente te despiertas sudando, sobresaltado y todo estaba en tu imaginación. A mí me ha pasado un montón de veces, sueño que estoy jugando fulbito y de repente pateo en la cama. Yo sé que hay niños que están dentro de la placenta que patean, ¿no? Pero en una oportunidad tuve un sueño único. Estaba profundamente dormido y yo sabía, no sé cómo, pero sabía dentro de mí de la existencia de un ser llamado el fantasma de un solo golpe. Y yo sabía que si ese fantasma se me aparecía, el que le metía el primer golpe ganaba. Entonces, dicho y hecho, se me apareció en mi sueño. Entonces yo fui y le metí un patadón. Pero el patadón lo recibió mi esposa. Tus emociones no saben distinguir entre lo que es real y no es real. Entonces, el diablo te puede manipular emocionalmente con respecto a eso. Es como, de repente, ¿se acuerdan que estábamos diciendo que el diablo te lanza pensamientos en contra de ti, en contra de Dios y en contra de otros, ¿no? De repente viene alguien chismoso y te dice, ¿no? Fulanita de tal está hablando esto acerca de ti. ¿Ya? Ahora, y tú no sabes si eso ocurrió, ¿no? Y puede que eso nunca haya ocurrido, pero te lo contaron. Las palabras crean realidades. De repente, algo se comienza a cocinar dentro tuyo, comienzas a hervir. Y tú ya, la próxima vez que veas a esa hermana, la quieres estrangular, cuando en realidad no necesariamente fue así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo quiere inflamar nuestras pasiones y quiere hacer que explotemos y nos levantemos en contra de otras personas. ¿Qué ocurre con este tipo de casos? Tus emociones son manipuladas con tu permiso. Tú lo permitiste, tú abriste la puerta, tú bajaste el escudo de la fe. Entonces eso es lo que el diablo quiere hacer. Ahora, volviendo a hablar acerca de las flechas que el diablo nos lanza. En el Nuevo Testamento había 3 tipos de flechas diferentes. Un primer tipo de flecha eran las que tenían una punta metálica. Diseñaban esas flechas para que el vuelo fuese predecible. Entonces ya sabían más o menos cuál era la trayectoria de la flecha. Entonces ya sabían hacia dónde lanzarla y era una flecha bastante estable, bastante consistente. Tú podías predecir hacia dónde llegaba esa flecha. La segunda clase de flecha era la misma, solamente que estaba sumergida en alquitrán. La encendían y la disparaban. Pero la clase de flecha que Pablo menciona en Efesios 6:16, esa flecha incendiaria o esos dardos de fuego, era la clase de flecha que se hacía a partir de una delgada caña que estaba vacía por dentro. Por un lado se sellaba y por el otro lado se le introducía un líquido inflamable. Y cuando era disparada e impactaba, se rompía, explotaba y esparcía el material inflamable y encendía todo. Todo lo incendiaba. Esas flechas eran el terror de en aquellos días. Así que eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere lanzarte cosas. Ahora es bien interesante que
¿Se acuerdan la fe que recibe, la fe que resiste? ¿Y cómo resistimos al diablo con palabras? Pero también las mismas palabras que nosotros utilizamos pueden darle permiso al diablo. ¿Nunca han leído en Santiago capítulo 3 que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad y que lo incendia todo? Muchas veces Satanás nos lanza dardos de fuego a nuestra mente, digo a nuestra lengua. Satanás busca tus palabras, Satanás busca tus palabras, Satanás busca tus palabras, porque tan pronto hablas ese chisme, creas un incendio, divides iglesias, gente se va de las iglesias. ¿Por qué? Porque un dardo se le clavó la lengua a una persona que tenía su escudo de fe abajo. Esas cosas pasan. Entonces, el diablo quiere turbar nuestra mente, nuestras emociones, que nuestros pensamientos se nublen y procedamos de una manera alocada. Entonces, si tú ignoras las maquinaciones del enemigo, vas a ser una presa fácil para él. Tenemos que aprender a rechazar esos pensamientos. Hay lugares en los cuales a la gente no se le enseña cómo resistir al diablo. Hay gente que cree que todo lo que viene a sus vidas es la voluntad de Dios. No todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de Dios. Acuérdense, hay un diablo que está suelto en este mundo. Y la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado algo llamado libre albedrío. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios permite tanto mal en este mundo? Porque si Dios frenase el mal ahorita, en ese momento, te robaría a ti y a mí lo que nos hace seres humanos a imagen y semejanza de Dios, el libre albedrío. Tú puedes seguir lo bueno, tú puedes apartarte de lo malo, tú puedes resistir la maldad. La Biblia dice, no seas vencido del malo, vence con el bien el mal. Viene un día en el cual Jesús va a quitar toda la maldad de este mundo y va a establecer su reino por 1000 años. No va a haber demonios, ni Satanás, ni ángeles caídos. Pero por ahora tenemos que aprender a hacer lo que la Biblia dice. Entonces no todo lo que viene en contra de nosotros es la voluntad de Dios. Tú tienes la responsabilidad de discernir y de escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora, si tú tienes tu fe fuerte, la puerta está cerrada y tienes que asegurarte de que tú le respondas al diablo con un buen escrito está. Cuando el soldado romano se levantaba y tenía su armadura en forma, cuando agarraba el escudo de la fe, le untaba aceite, como estaba hecho de cuero. Si el cuero se descuida, se pone duro, se pone tieso y pierde su capacidad para poder ser fuerte, en el sentido de ese laminado. Entonces ellos untaban aceite en los bordes, al frente, y no solamente hacían eso, también, como sabían que iban a recibir impactos de flechas con fuego, agarraban sus escudos y los sumergían en agua para que quedasen empapados de agua. Y acá tenemos dos cosas: el agua de la palabra y el aceite de la unción del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Cada día tú tienes que pasar tiempo siendo mojado por el agua de la revelación de la palabra y también al mismo tiempo siendo untado con la unción del Espíritu Santo. Esas son dos claves muy importantes para tener un escudo de fe que sea bastante efectivo. Entonces, hoy día es el día en el cual podemos preparar nuestro escudo de fe para que podamos estar listos, firmes en el día malo y resistir exitosamente los embates del enemigo. Esa es la fe que resiste. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, que así como Jesús, tú oraste en tu ministerio terrenal para que la fe de Pedro no faltase, que fuese una fe que pudiese pasar exitosamente la prueba. De la misma forma, oro para que mis hermanos puedan tener una fe que sea fuerte. Gracias, Señor, por jalarlos a pasar tiempo contigo, por poner en sus corazones el deseo de llenarse de tu palabra. Te doy gracias por sus vidas, por su futuro. Y si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Cristo, tú puedes hacerlo. Tan solamente haz esta oración. Repite conmigo: Dios de los cielos, te necesito. Jesús, ven a mi vida. Perdona mi maldad. Creo que el Padre te resucitó para que yo fuese justificado. Gracias por tu perdón y limpieza. En el nombre de Jesús. Amén.